En esta ocasión voy a presentar la segunda parte del tema Vieja Creación y Nueva Creación. Y recuerdo que vieja creación es igual o similar a viejo hombre, a hombre o simiente corruptible, a obras de la carne, a hombre terrenal. Y el nuevo hombre es similar o igual a nueva criatura, hombre celestial, andar en el espíritu. Y quien produjo sencillamente el viejo hombre se llama Adán. Cuando Dios le dijo a Adán en su libre albedrío que solamente eran dos condiciones, comer o no comer, entonces Adán y Eva no resistieron la tentación y allí prácticamente absorbieron la vida de viejo hombre y perdieron la vida que correspondía a la imagen de Dios. Entonces, por esa razón o por ese hecho, hay naturaleza pecaminosa. La descendencia o generación de Adán produjo en cada ser la naturaleza pecaminosa. Y sabiendo que Jesucristo en la cruz, con su muerte y resurrección, anuló ese primer Adán, ese primer hombre, entonces el viejo hombre fue crucificado en la cruz para dar apertura en los que hemos creído a una nueva creación, a una nueva criatura. El apóstol Pablo mencionó con claridad que cuando uno ha creído en Cristo como Salvador, cuando uno entiende que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, entonces es para que las tinieblas salgan, lo que ha envuelto a ese viejo hombre, a esa pasada manera de vivir deje de ser y se establezca entonces la vida. Por eso hemos pasado de muerte a vida, para que andemos en la novedad del nuevo hombre. Y esa novedad no corresponde a nuestra lógica, a nuestro entendimiento. Pablo dijo sencillamente, cosas que ojos no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que creen. Esa novedad de vida no parte del viejo hombre. Esa novedad de vida parte de algo que nunca fue usado. En cambio, el viejo hombre siempre fue usado y está viciado. Pero el nuevo hombre, la nueva criatura en nosotros, nunca fue usada y tiene que entonces manifestarse conforme a la voluntad de Dios. Recuerda entonces que Adán tipifica al primer hombre y que el apóstol Pablo en Romanos 5 dice, por causa del primer hombre, Adán pasó a todos los hombres la condenación de la vida, que era la separación o relación con Dios. Pero por causa de otro, Jesucristo hombre, pasó a todos los hombres que en él creen la justificación de la vida. Entonces, si uno lee primero a los Corintios 15, dice que el primer hombre, Adán, fue alma viviente, pero el segundo hombre, el postrer Adán, fue espíritu vivificante. O sea que cuando yo acepto a Jesucristo como Salvador, entonces prácticamente ya pierdo la relación con el viejo hombre, con el primer Adán. Yo no tengo nada del primer Adán. ¿Por qué? Porque quedó crucificado en la cruz. Yo tengo ahora todo en Cristo que me fortalece. Tengo todo en el postrer Adán que me separó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice la escritura bíblica, fuimos sacados, fuimos arrancados del mundo de las tinieblas a un mundo de luz admirable. El mundo de luz admirable corresponde a la nueva criatura, Por eso repito el texto básico.
de segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, tenía 100% la relación con Dios. Pero cuando perdió por su transgresión, por su desobediencia, perdió esa nueva criatura, esa posición de justicia, esa posición de imagen, él se escondió de Jehová. Y entonces Jehová, su creador, comenzó a buscarlo y le dijo en el huerto: ¿dónde estás tú? Y él enseguida dijo: tuve miedo y me escondí. Entonces, cuando ya estaba Adán bajo la vivencia de la vieja creación, el hombre se esconde de Cristo. Pero cuando uno recibe a Cristo como Salvador, cuando la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, entonces ahora uno está escondido en Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, porque nuestra vida está en Cristo y esa vida en Cristo se manifiesta. Pero yo no debo dar lugar al viejo hombre, porque en la cruz fue crucificado. Y digo esto para recordar que el viejo hombre actúa si yo se lo permito, y no el 100%, sino áreas del viejo hombre, que recibe una tentación para actuar en alguna de las áreas, porque ya no está en mí. Cuando dice el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, prácticamente está diciendo que quiere atacar de afuera hacia adentro, porque ya él no es mi Señor. Ahora Jesucristo es mi Señor. Y debo decir que uno tiene el derecho de decir: espíritu de mentira, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, de envidia, de orgullo, te vas de mi mente, tú no eres mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Pero hay también una disponibilidad que aclara el apóstol Pablo, cuando le dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 15, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale, sino una nueva creación. Porque la incircuncisión es parte del nacimiento natural. Toda la gente nace incircunciso, pero eso no es nueva creación, eso es parte de la herencia natural, nacer incircunciso. Entonces, una mutilación del miembro masculino no le da derecho a uno a ser parte de la familia de Dios. Uno es parte de la familia de Dios porque el corazón es el que ha sido circuncidado. El corazón fue cambiado de un corazón de piedra por un corazón de carne. La circuncisión es la del corazón y sencillamente para el Señor lo que vale es una nueva creación. Sean judíos o no judíos, lo que vale es una nueva creación en Cristo. Nueva criatura es. Entonces uno es justificado por la fe. La circuncisión es del corazón. Por eso es que dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Y se lo dimos cuando uno aceptó a Jesucristo como Salvador y creyó que la sangre derramada en la cruz le limpiaba de todo pecado. Entonces, nueva creación es andar en novedad de vida. En novedad de vida. Y la novedad de vida no es algo ya pensado, ya no es de lógica, es inentendible. La novedad de vida entra en una esfera sobrenatural y por el efecto de una resurrección en nosotros. Pablo dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo. Resurrección es en el acto que yo acepto a Cristo, prácticamente se mueve esa nueva vida. Paso de muerte a vida y resurrección. Si es resucitado con Cristo,
busco las cosas de arriba, porque la nueva creación, todo el paquete es prácticamente sobrenatural y las demás cosas serán añadidas, pero no hemos sido enseñados en ese nivel. Si uno ve todo esto, el apóstol Pablo dice, todo nuestro santo ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para el día de la venida de Jesucristo. O sea que la nueva creación, la vida en abundancia, ese pan de vida que está en nosotros, prácticamente comienza a transformarnos de menos a más, cada día mejor. Y recordemos que el hombre que ha creído en Cristo puede situarse en carnal o espiritual. Cuando no habíamos creído en Cristo, estábamos en la esfera del hombre natural. Cuando creímos en Cristo, podemos estar en la esfera del hombre carnal o del hombre espiritual. Los creyentes de la iglesia en Corintios prácticamente tenían tiempo como creyentes en Cristo. Y Pablo le dice, tuve que hablarle como a carnales, como a niños, porque lo que están haciendo, lo que están manifestando no es de hombre espiritual. Pero ¿cómo le cuesta al pueblo de Dios, al ministro del Señor que los llamen carnales? Se ubican todos en espirituales. Entonces, si nos ubicamos todos en espirituales y no aceptamos que estoy fallando, ¿cuándo el Cristo de Dios va a progresar en mi vida? ¿Cuándo va a ir de menos a más en mi vida? Entonces, el espíritu es el renacido. Es el renacido. El apóstol Juan dice que el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Pero ¿qué es lo que no toca el maligno? No toca el espíritu porque es el renacido, no toca el espíritu porque es el área donde Cristo está allí gobernando o quiere gobernar. Allí la voluntad del Padre es la que quiere girar sobre la voluntad del alma. Entonces a veces hago cosas en mi voluntad bajo los designios del viejo hombre y no hago la voluntad del Padre, que es el que mueve el alma a dar la orden prácticamente al cuerpo, para fallar o no fallar. El salmista decía, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo tiene sed. Y cuando en la cruz, el acto de muerte, se da el famoso terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, es para que tuviéramos entrada con libertad al lugar santísimo. La relación de nosotros con el Padre es directa, ya no es indirecta, pero uno tiene que mantener limpio lo que él limpia como real sacerdocio que somos, ya no en base a ritos de ley, sino en base a reconocer que le hemos fallado y no buscar una presencia cuando movemos prácticamente áreas del hombre viejo. Y un texto más que está en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero allí palabra de Dios no es la Biblia, no es el libro, porque no existía. Palabra de Dios sencillamente es Cristo, lo que había de venir. Cuando uno lee San Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra, lo que ya existía, lo eterno, lo que no tenía principio ni fin, lo mesiánico, se encarnó en un hombre llamado Jesús. Y dice, y en esa palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces esa luz de los hombres es el que llegó a mí y echó fuera las tinieblas. Me trasladó a un reino de luz. Entonces, cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, el término eficaz al lado de un sustantivo principal dice ingenio de guerra capaz de producir una abertura
en los muros de una ciudad sitiada. Por eso es que dice la palabra de Dios, el Cristo que está en uno, la nueva creación que está en uno, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Un merismo donde la separación entre alma y espíritu se elimina para que uno tenga acceso a la presencia de Dios, a la relación de Dios. Y no tenga un mediador que diga a uno, yo soy el que medio por ustedes, porque ya el que media está dentro de mí. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, el cuerpo también tiene que ser acostumbrado, tiene que ser diseñado para que solamente se hagan cosas que a Dios le gusta. Pero el alma es el eje. El alma es el eje de todo esto, porque si la voluntad mía se cede a la voluntad del Padre, a la voluntad del Espíritu, entonces el cuerpo no va a fallar. El maligno no nos toca. El maligno lo que hace es tentarnos. Pero si yo le doy acceso por la voluntad de mi alma a fallar, tocó mi alma y tengo que arrepentirme para mantener limpio lo que él limpió. Y no puede ser una cultura de pecar, de fallar, de adulterar, de fornicar, diciendo a mí no me toca el maligno. Entonces, ¿qué te está pasando? ¿Te está tocando o no está tocando? Tú te dejaste tocar, aunque ya ese hombre viejo fue crucificado. No lo supiste destruir, como dice Romanos 6. Fue crucificado en la cruz para que el viejo hombre fuera destruido. No sabemos muchas veces qué somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué podemos en Cristo. Y el resto del texto de Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está tocando el alma. El texto, la palabra de Dios que es Cristo mismo, cuando entra en uno, toca el espíritu, toca el alma y toca el cuerpo. Tenemos que dejarnos procesar en todas las áreas. Tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se centra en mi alma. La voluntad de Dios se centra en el nivel de espíritu. Y entonces el alma es el que va a mover el cuerpo para las cosas que Dios quiere. Y con esta sencilla explicación, esperen entonces la tercera parte del tema, viejo hombre, vieja creación, o nueva creación, o hombre celestial. Que el Señor me los bendice, el Señor los guarda.